Bendiciones, mi hermana Erika. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Hoy día comenzamos, ¿cierto?, un nuevo estudio que es el libro de Ezequiel, ¿ya? El profeta Ezequiel. Así que le invito, ¿cierto?, a que lo busque ahí, Ezequiel capítulo 1. Hoy día vamos a estar estudiando del capítulo 1 al capítulo 3 y vamos a hablar sobre el llamado de Dios para el profeta Ezequiel. Así que antes de comenzar, vamos a orar al Señor, ¿ya? Padre, te damos gracias, Dios mío, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos congregarnos, podemos reunirnos por medio de esta aplicación, Padre, para poder aprender un poco más de la palabra. Te pedimos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Permite, Padre, que lo que podamos estudiar el día de hoy pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que con tu ayuda, Dios mío, lo podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Bien, el profeta Ezequiel. Para empezar, ¿cierto? El libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, se encuentra en una sección de la palabra del Señor que se conoce como los profetas mayores. Los profetas mayores, ¿cierto? Ustedes recordarán, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y también Daniel, ¿ya? Esos son los profetas mayores. El nombre Ezequiel significa Dios te hará fuerte. Eso significa el nombre Ezequiel, Dios te hará fuerte, y precisamente Dios tenía que hacer fuerte al profeta Ezequiel, ya que el Señor le dio una comisión de poder predicar a las personas que estaban cautivas por Babilonia, ¿cierto? Que habían sido deportadas, habían sido llevadas al cautiverio, y esta gente se caracterizaba por ser personas un poco duras de entender, un poco testarudas, ¿cierto? Duras de servir, como muchas veces dicen algunos hermanos. Entonces Dios tenía que hacer fuerte al profeta Ezequiel para poder cumplir con el llamado que el Señor le había, ¿cierto?, establecido. Ezequiel, mis queridos hermanos, fue contemporáneo del profeta Daniel y del profeta Jeremías. Ellos fueron, ¿cierto?, los profetas contemporáneos. Daniel profetizaba, ¿cierto?, en Babilonia, en la corte del rey, ¿cierto?, Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. Jeremías, ¿cierto?, profetizaba a aquellos que habían quedado en el cautiverio, ¿cierto?, aquellos que no se habían ido en el cautiverio, y Ezequiel profetizaba a los que se habían ido cautivos en la segunda deportación, ¿ya? Ezequiel, mis queridos hermanos, la palabra dice de que era sacerdote, ya era hijo de sacerdote, era sacerdote, era casado, y él nunca pudo ejercer, ¿cierto?, como sacerdote, ya que había sido llevado en cautiverio, pero sí ejerció como profeta a los cautivos, ¿cierto? Dios lo usó para poder llevar el mensaje del Señor para aquellos que habían sido llevados en cautiverio. Ezequiel entregó su mensaje a los cautivos por medio de visiones, de parábolas, de señales, de símbolos y de dramatizaciones. Cuando nosotros vamos a ir estudiando el profeta Ezequiel, nos vamos a dar cuenta de que Dios le habló por medio de visiones, de parábolas, de símbolos, y aún muchas veces el Señor le pidió hacer cosas al profeta Ezequiel para poder dramatizar el mensaje que él le tenía que entregar a los judíos que habían sido llevados en cautiverio. Y algunas dramatizaciones eran bastante extrañas o bastante peculiares, ¿cierto? Bastante raras para nosotros, pero eran dramatizaciones que Dios le pedía que hiciese el profeta para poder, ¿cierto?, transmitir el mensaje y que de alguna forma ellos pudieran entender lo que Dios le estaba tratando de decir. Ahora, esto a nosotros nos da un principio, ¿ya? De que Dios tiene muchas formas a nosotros de hablar a nuestra vida, pero siempre el fondo va a ser el mismo. Nosotros podemos compartir, por ejemplo, el mensaje del Evangelio predicando desde el púlpito, conversando persona a persona, predicando en la calle, predicando por internet, predicando por las redes sociales. Podemos compartir el mensaje de muchas formas, quizá usando también alguna obra teatral, por medio de los cánticos, por medio de videos cortos. Hay un sinfín de formas. Lo que no debe cambiar nunca es el fondo. Y el fondo, ¿cierto?, es poder compartir lo que Dios nos está pidiendo que nosotros le enseñemos al pueblo. Así también Ezequiel usó diversas maneras, diversas formas para poder llevar el mensaje del Señor a los cautivos y que ellos, ¿cierto?, alguno de ellos pudiera entender el mensaje del Señor. Los judíos fueron llevados cautivos en 3 deportaciones, ustedes deben recordarlos, deben conocerlo ya.
por ejemplo, en la primera deportación que ocurrió en el año 605 a.C., fue llevado cautivo Daniel, ¿cierto? Y gran parte de la élite que estaba, ¿cierto?, en el pueblo judío. En la segunda deportación fue llevado cautivo Ezequiel allá en el año 598, ¿ya? Cuando estaba Joaquín reinando ahí en Judá. Y hubo una tercera deportación también en el 586, ¿cierto? Esa sería la última deportación en el tiempo de Sedequías. Ya en 3 deportaciones fue llevado, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. El ministerio, mi hermano, del profeta Ezequiel fue complejo, como les decía en un principio, ya que Ezequiel tuvo que llevar el mensaje, ¿cierto?, a un pueblo que no recibió su mensaje, mis queridos hermanos, ¿ya? Dios, de hecho, ustedes lo pueden leer en los capítulos 2, en los capítulos 3 de Ezequiel, que Dios le dijo: mira, te voy a hacer fuerte, te voy a hacer duro, te voy a poner tu rostro como un pedernal, ¿cierto?, para que puedas llevar la palabra, porque ciertamente el pueblo es duro, el pueblo es rebelde, el pueblo no te va a oír, el que quiera oír que te oiga, el que no te quiera oír, ¿cierto?, yo le pediré cuenta a tal persona, pero tú como profeta tienes la tarea y la misión de poder compartir, ¿cierto?, lo que yo te entrego. Es el deber del atalaya o del centinela, ¿cierto?, que ve el peligro y tiene el deber de advertir. Pero lamentablemente no todos, ¿cierto?, se aperciben cuando el profeta entregaba el mensaje, y muchos, ¿cierto?, eran obstinados de corazón, preferían seguir viviendo a su manera, no querían hacer caso a lo que el profeta les decía, ¿cierto?, de parte del Señor. Es decir, en resumidas cuentas, mi hermano, es muy parecido a lo que nosotros vivimos hoy en día como predicadores de la palabra del Señor. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, compartimos el mensaje, predicamos una y otra vez, enseñamos la palabra una y otra vez, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios dice, no nuestras propias ideas, ni nuestros propios pensamientos, ni lo que nosotros queremos enseñar, sino que nos esforzamos, ¿cierto?, por entregar un mensaje de parte del Señor, pero muchas veces, a pesar que el pueblo escucha el mensaje de una forma clara, muchas veces el pueblo no obedece, ¿cierto?, a lo que Dios nos manda por medio de su palabra y lo que Dios dice, ¿cierto?, por medio de su heraldo del Evangelio. Entonces la situación es muy similar a lo que sucede hoy en día. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces ustedes no han tratado de compartir el Evangelio a su familia, a sus hijos, a su esposo, a sus vecinos? Y muchas veces se encuentran con la realidad de que la gente es dura, que la gente es porfiada, que la gente no quiere escuchar, que la gente no quiere oír, que la gente quiere seguir viviendo a su manera, que la gente es obstinada en su corazón, en sus pensamientos, hacer las cosas como ellos creen, ¿cierto?, que deberían ser, y no como la palabra de Dios nos enseña. O muchas veces hay personas que hasta dicen: sí, es que la Biblia dice eso, pero yo lo quiero hacer así, yo quiero vivir así, yo lo quiero hacer a mi manera. Entonces esta es la realidad, ¿cierto?, de que se encontraba el profeta Ezequiel. Él trataba de profetizar, trataba de hablar, pero también se encontraba con la oposición del pueblo. Y también en una parte, ¿cierto?, de la profecía de Ezequiel, encontramos que algunos decían: vamos a escuchar a Ezequiel, oigamos lo que dice, porque es como cantor de amores, ¿cierto?, es como dulce al oído, pero en realidad ellos no tenían ni una intención de poder poner en práctica, ¿cierto?, la palabra de Jehová que Ezequiel estaba entregando. Y así también hoy en día nos encontramos con muchas personas que quizás tienen comezón de oír, o que les gusta oír del Evangelio, o que les gusta escuchar una prédica, ver un video, una enseñanza, pero quizás muchas veces no tienen tampoco, ¿cierto?, ninguna intención de poner en práctica la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, mi hermano, la tarea de ser un profeta, ¿cierto?, trayéndolo ya para nuestro tiempo, es una tarea dura, es una tarea compleja. ¿Ya? De ser un verdadero profeta del Señor es una tarea dura y compleja, porque el profeta, mi hermano, tiene el deber, ¿cierto?, de llamar a las personas sobre todo a un arrepentimiento, a una reconciliación con Dios, a aceptar el mensaje, ¿cierto?, de parte del Señor. Pero muchas veces, ¿cierto?, el profeta no ve los frutos que él desearía ver, ¿cierto?, en su ministerio. Pero muchas veces también, cuando Ezequiel también lo dice, se levantan falsos profetas y hablan lo que la gente sí quiere oír, ¿cierto?, que todo va a estar bien, que los cautivos van a volver pronto, que, ¿cierto?, Dios, el cautiverio no va a durar nada, que Dios los va a bendecir. Ahí sí la gente muchas veces les gusta oír, ¿ya? Entonces es muy similar, mi hermano, trayendo la palabra para nosotros, a lo que pasa hoy en día, a nuestra realidad, ¿cierto?, como ministerio, como iglesia, ¿cierto?, contemporáneas. Cuando nosotros vemos los profetas,
Isaías, por ejemplo, es conocido como el profeta del Mesías, ya como el profeta del Hijo. En Isaías nosotros encontramos muchas profecías que hablan del siervo sufriente, del Mesías venidero, del reinado del Mesías, del reinado milenial del Mesías. Entonces Isaías es conocido como el profeta del Hijo. Jeremías, ¿cierto?, es conocido como el profeta del Padre, que el Padre, ¿cierto?, como que hablaba por medio de Jeremías. Pero en Ezequiel, nosotros podemos decir de Ezequiel que él es conocido como el profeta del Espíritu. Nosotros vamos a ver muchas veces de que el Espíritu llenó a Ezequiel, le mostró en visión, le habló en visión, vio la gloria del Señor Ezequiel. Entonces Ezequiel se le conoce como al profeta del Espíritu, ¿ya? Bien, mi hermano, el capítulo 1, ¿cierto?, de Ezequiel dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, ¿cierto? Estos versículos a nosotros nos ponen el contexto histórico en el cual el profeta Ezequiel recibe su llamado, ¿cierto? Dónde lo recibe y la comisión que Dios le entrega que él debía cumplir. Dice de que él estaba entre los cautivos, ¿cierto?, en el año 30. Dice algunos comentaristas de que se refiere a la edad en que el profeta recibió su llamado al ministerio profético, y también, ¿cierto?, dice de que él era hijo del sacerdote Buzi, por lo cual nos indica, ¿cierto?, de que él pertenecía a la familia sacerdotal, y vino sobre él la mano de Jehová, ¿ya? Y en el versículo 4 dice: miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio de él fuego, algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bueno, ahí usted después, ¿cierto?, con más tiempo va a poder leer todo el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero, ¿qué es lo que le quiero transmitir? Ezequiel en el capítulo 1, ¿cierto?, recibe una visión sobrenatural de parte del Señor. ¿Qué es lo que es una visión? ¿Ya? ¿Qué es lo que es una visión, mis queridos hermanos? La visión, ya, una visión de parte de Dios es cuando Dios a nosotros nos habla cuando estamos despiertos. Por ejemplo, yo puedo estar orando al Señor y de repente en mi oración, mientras clamo al Señor, despierto, el Señor me muestra una visión en oración. O yo puedo estar en el culto, ¿cierto?, y de repente Dios me pasa como una película, un flash, ¿cierto?, y Dios me muestra algo en visión, ¿ya? Usted debe creer de que Dios en este tiempo también habla por medio de visiones. El sueño, mi hermano, es cuando uno está durmiendo, está acostado, ¿cierto?, dormidito. Ahí Dios también habla en sueño. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos cuando Dios le habla a Moisés, le dice: yo cuando hable a mis siervos los profetas, le hablaré por medio de visión, de sueño, de figura, ¿cierto?, para transmitir el mensaje. Solamente con Moisés dice la palabra que Dios habló cara a cara. Moisés entraba en el lugar santísimo y Dios le respondía desde ahí mismo, ¿cierto? Pero dice: cuando yo levante profeta, le hablaré por visión, por sueño. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la profecía del profeta Joel, dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, vuestros jóvenes soñarán sueños, vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones. Entonces ahí nosotros podemos ver de que en estos tiempos, ¿cierto?, en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos nosotros el día de hoy, Dios también puede hablar por medio de estos medios sobrenaturales, por medio de una visión, por medio de un sueño, ¿cierto? Si usted quizás nunca le ha tenido esta experiencia de parte del Señor, algún día lo más probable, ¿cierto?, es que usted vaya a tener esta experiencia y de que Dios le muestre algo, le revele algo, ¿cierto?, para que usted pueda orar, o también usted pueda compartirle al hermano o hermana, ¿cierto?, el sueño
sueño que usted tuvo con su persona, ¿ya? Pero esto es uno de los medios, ¿cierto?, por los cuales Dios habla. Ejemplo de esto, mis queridos hermanos, de que Dios habló en visiones, en la palabra del Señor, nosotros lo tenemos, por ejemplo, en Daniel. Cuando usted lee el profeta Daniel, y profeta que vamos a estudiar más adelante, usted se va a dar cuenta de que Dios a Daniel le habló varias veces por visiones, le mostró, ¿cierto?, muchas cosas de reinos que iban a venir o iban a surgir a futuro, y Daniel tuvo varias visiones, ¿cierto?, durante su ministerio y su estadía ahí en la corte de Babilonia. También Dios, ¿cierto?, le habló por sueño y todo eso. Otro ejemplo tenemos en Pedro, en el Nuevo Testamento. Dice la palabra que un día Pedro estaba orando, ¿cierto?, y sintió mucha hambre y tuvo un éxtasis de parte del Señor y vio, ¿cierto?, un lienzo que bajaba del cielo y tenía toda clase de cuadrúpedos. Usted conoce la historia, pero lo que quiero llegar, ¿cierto?, es que Dios ocupó la visión para dar un mensaje a Pedro. Otro caso lo tenemos en el caso de Pablo, que Pablo dijo: fui trasladado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿cierto? Tuvo una visión sobrenatural de parte del Señor, el apóstol Pablo, donde dice que fue trasladado a la presencia del Señor y oyó cosas tremendas que no le era al hombre dado poder expresar. Otro ejemplo de visión también lo tenemos en Esteban, ¿ya? Esteban, cuando estaba siendo apedreado, en un momento dice que mira al cielo y dice: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces, mis queridos hermanos, este es un medio por el cual Dios entrega también el mensaje, ¿cierto?, a sus hijos. Ahora, nosotros la forma siempre, mis queridos hermanos, más clara, más certera por la cual Dios nos va a hablar, la forma en que usted nunca va a tener miedo a equivocarse, ¿ya? Si es que la visión viene de Dios o si es que acaso es algo de su propia naturaleza, o puede ser que el enemigo pueda querer turbarlo, la forma más clara que usted va a tener siempre de reconocer la voz de Dios es por medio de la palabra del Señor, ¿ya? La palabra implantada, ¿cierto?, que Dios nos dejó en la Escritura, esa es la forma más clara y más certera que usted puede conocer la palabra del Señor, ¿cierto?, la voluntad del Señor. Pero también debemos reconocer que Dios puede hablar, ¿cierto?, por estos otros medios. Amén. Bien, ¿cuál fue el propósito, ¿cierto?, de la visión que tuvo el profeta Ezequiel? Ezequiel, ¿cierto?, en esta visión donde ve estos 4 seres vivientes, donde después ve una rueda sobre ruedas, ¿cierto?, donde ve también en esta visión a uno que estaba sentado en un trono semejante al Hijo del Hombre. De eso se trata el capítulo 1, ¿cierto? ¿Cuál fue el propósito de esta visión que tuvo el profeta Ezequiel? Primeramente, era demostrar a Ezequiel quién lo estaba comisionando, ¿ya?, que era algo sobrenatural, que era Dios mismo de una forma sobrenatural comisionando al profeta, ¿cierto? El primer punto era que Ezequiel tuviera la seguridad, la certeza de quién era, quién lo comisionaba para que pudiera ejercer el ministerio. Ezequiel, mi hermano, ¿cierto?, el trabajo que iba a realizar sería duro, sería difícil, pero si él tenía, ¿cierto?, la seguridad de quién venía la comisión, no iba a declinar en el tiempo. Y ustedes pueden decir: bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros si lo traemos para nuestro tiempo en el día de hoy? Usted se ha preguntado, mis queridos hermanos, por qué muchas personas empiezan el ministerio, por ejemplo, y dicen: no, Dios me llamó a ser pastor, Dios me llamó a ser evangelista, Dios me llamó a predicar la palabra. Pasan un tiempo, 1 o 2 años, la iglesia no crece, la iglesia se divide, la gente se va, la gente es porfiada, no quiere hacer caso, y muchas veces no ven el fruto que quieren, y muchas veces estos ministros que dicen: no, Dios me llamó al ministerio, después terminan entregando sus credenciales, terminan renunciando, terminan, ¿cierto?, yéndose al mundo. Algunos de ellos terminan cayendo en pecado. ¿Se ha preguntado por qué sucede eso? Es porque muchas veces ellos no han tenido, ¿cierto?, una seguridad del llamado de parte del Señor. Mis queridos hermanos, cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, ¿ya?, no un encuentro superficial, no un encuentro de que yo creí que Dios me llamó o Dios no me llamó. Cuando uno tiene un encuentro, hermano, real y verdadero con el Señor, su vida va a cambiar de forma radical y profunda. Pablo, mi hermano, que antes era Saulo de Tarso, el día que tuvo el encuentro con el Cristo resucitado, cuando iba camino a Damasco, su vida, su ministerio, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar,
su forma de expresarse, su forma de ser, nunca más, jamás volvió a ser la misma de antes. Porque un encuentro con Dios, mi hermano, es lo que cambia radicalmente al hombre de Dios, a la mujer del Señor. Usted se pregunta por qué hay muchos hermanos en la iglesia que viene la enfermedad y se van de la iglesia, vienen problemas, se van de la iglesia, tienen problema económico, empiezan a renegar del Señor, se van de la iglesia, tienen problemas con los hermanos, se enojan, ¿cierto? Con la iglesia se van, surge un problema con el pastor, se enojan, se van de la iglesia, porque quizás, mi hermano, nunca han tenido un encuentro real, genuino y verdadero con el Señor. Cuando tú tienes una clase de encuentro así con Dios, mi hermano, como el que tuvo Ezequiel, en tu vida ya después no van a quedar más dudas, ¿cierto? De que si fue Dios, si Dios existe, si Dios no existe, si Dios te comisionó, si Dios no te comisionó, si Dios te llamó al ministerio, si Dios no te llamó al ministerio. Cuando tú tienes una visión donde ves la gloria de Dios, ¿ya? Donde Dios, por ejemplo, te habla de una forma clara y certera, donde Dios puede hacer una sanidad, un milagro, donde tú ves la mano de Dios de una forma sobrenatural en tu vida, ese encuentro con Dios te marca en un antes y en un después. Y después de ese encuentro, tú, mi querido hermano, mi querida hermana, no vas a poder volver a ser el mismo de antes. Y tu vida cristiana, ya en este tiempo hablando, ¿cierto? Tu vida cristiana no va a volver a ser esa vida tibia, ni raquítica, ni débil. No digo, ¿cierto?, de que vas a ser perfecto y que quizás nunca te vas a equivocar, porque dice la Biblia, ¿cierto?, de que todos fallamos, ¿ya? Pero Dios siempre, inmediatamente te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a la comunión con Dios, te va a llevar a la oración, te va a llevar a leer la palabra, te va a llevar a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la respuesta, mi hermano, al poco evangelismo que vemos hoy en día en la iglesia? ¿Cuál es la respuesta, cierto, al poco compromiso que vemos hoy en día en la iglesia? ¿Cuál es la respuesta, cierto, a la apatía que vemos, cierto, hoy en día en la iglesia, a la vida espiritual fría, tibia de muchos hermanos? ¿Cuál es la respuesta de eso? Es que ellos no han tenido un real y genuino encuentro con el Señor. Esa es la respuesta, mi hermano. Tú, cuando tienes un encuentro real, genuino y verdadero con Dios, tu vida no va a seguir siendo la misma. Tú puedes pasar como Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 2, en el capítulo 3, puedes pasar por la agua, no te va a ahogar, puedes pasar por el fuego, no te va a quemar, puedes pasar por entre medio de escorpiones, no te van a herir, puedes pasar por entre medio de lo que sea, mi hermano, y tú vas a saber de que Dios va a estar contigo siempre. Entonces, si tú aún no has tenido este encuentro genuino, real y verdadero con el Señor, ¿ya? Tú tienes que pedirle a Dios de que Dios se revele de una forma especial a tu vida, ya, de una forma real y verdadera a tu vida, que tu vida sea impactada por la presencia del Señor, que Dios toque tu vida, que Dios te transforme, que Dios haga algo en tu vida, ya, para tener este encuentro, ¿cierto?, que marque tu vida en un antes y en un después. Bien, ¿cuál es la explicación, mi hermano, de la visión del profeta Ezequiel? Ezequiel, ¿cierto? Obviamente, cuando recibe toda esta visión, Ezequiel, lo más probable, mi hermano, es que no entiende toda la visión, ¿ya? Ezequiel vio 4 seres vivientes, ¿cierto? Que cada ser viviente tenía 4 caras, ¿cierto? En la cara, una cara de hombre, una cara de buey, una cara de águila, ¿cierto? Una cara de león. Entonces Ezequiel, lo más probable es que no entiende toda la visión, lleno de alas, ¿cierto? Con ojos por aquí, por allá, una rueda sobre rueda. Entonces, cualquiera que tuviéramos una experiencia así, lo más probable es que no entenderíamos todos los detalles de la visión. Así también ocurre, mi hermano, cuando Dios te hace el llamado al ministerio. Dios, por ejemplo, te llama, ¿cierto? Tú tienes un encuentro con Dios, Dios te llama, quizás no vas a entender todos los pormenores de lo que Dios quiere hacer con tu vida, o quizás tú no te vas a ni siquiera a imaginar en lo que Dios puede llegar a hacer contigo durante el ministerio, pero tú sabes que Dios te llamó y Dios lo único que te pide es que creas, ¿cierto? Es que tú tuviste ese encuentro y quién te llamó y a lo que te comisionó. Ezequiel no entendía, ¿cierto?, toda esta visión que él tuvo. Así también muchas veces pasa en nuestra vida, que no entendemos todos los pormenores, ¿cierto?, que hay que hacer en el ministerio, pero si uno tiene esta visión, ¿cierto?, uno va a seguir firme y adelante avanzando. Bien, los 4 seres vivientes, ¿cierto?, son 4 ángeles, mi hermano, de alto rango, ¿ya? La Biblia los describe como seres vivientes, algunos, ¿cierto?, tratando de interpretar estos seres vivientes, ¿cierto? Las caras que tenían, por ejemplo, estos seres vivientes, algunos dicen pueden ser los 4 evangelios, ¿cierto?
Por ejemplo, la cara del hombre demuestra el Evangelio, ¿cierto?, que nos habla de la humanidad de Cristo, ¿ya?, que podría ser el Evangelio de Lucas. La cara, ¿cierto?, de buey nos puede mostrar el servicio, que puede ser el Evangelio del siervo sufriente, el Evangelio de Marcos. La cara, ¿cierto?, del águila, ¿cierto?, nos puede mostrar la espiritualidad del Evangelio, que puede ser el Evangelio de Juan, y la cara del león nos puede mostrar el Evangelio de Mateo, ¿cierto?, como el Evangelio de la autoridad del Mesías que vino a cumplir lo que de él estaba escrito. Son todas interpretaciones tentativas, mis queridos hermanos, ¿ya? Alguna gente puede interpretarlo así, puede decir esto puede ser aquí o allá, ¿cierto? Pero son interpretaciones tentativas, ¿ya? El texto bíblico no nos da mayor explicación sobre esta visión. Ahora sí, lo que debemos tener cuidado, y con esto quiero ser muy claro, es, por ejemplo, algunos hermanos dicen, no, viste, Ezequiel vio una rueda sobre rueda, vio 4 seres vivientes y todo eso. Mira, ahí la Biblia está hablando claramente de naves espaciales, de extraterrestres, de ovnis, ¿cierto?, de helicópteros. No, y el texto bíblico no dice nada sobre eso, mis queridos hermanos, ¿ya? Entonces eso sería ponerle una interpretación, una eisegesis se llama eso, que el texto no quiere decir o que no da a entender eso, ¿ya? Lo que da a entender el texto es que Ezequiel tuvo una visión sobrenatural con Dios en su trono, ¿cierto?, acompañado de ángeles de gran rango, ¿cierto?, que están alrededor del trono, donde Dios le muestra a Ezequiel quién está sentado en el trono, que es Dios mismo, ¿cierto? La visión habla de que el Señor está sentado en el trono, que Él reina y que Él comisiona, ¿ya? A esto vamos a ver en el capítulo 2 ahora. La comisión del profeta Ezequiel. Veamos el capítulo 2 de Ezequiel. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Acá vemos Dios, ¿cierto?, que después de esta visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1, está comisionando al profeta. Le dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Imagínense, Dios le dice, te envío a gente rebelde, a ellos y a sus padres que se rebelaron contra mí hasta este mismo día. ¿Cuál era el contexto histórico? Ellos estaban en el cautiverio por causa de todo su pecado y su rebeldía, y aún estando en el cautiverio, aún allí no habían aprendido la lección y seguían siendo rebeldes. Eso es lo que le está tratando de decir Dios, ¿cierto?, al profeta Ezequiel. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios acá le dice al profeta, mira, te voy a enviar, son rebeldes, son de duro corazón. Si escuchan o dejen de escuchar, ¿cierto? Porque eso va a ocurrir en tu ministerio, pero siempre van a reconocer en el día del juicio, obviamente, ¿cierto?, que hubo un profeta entre ellos. Tú pues, hijo de hombre, no temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halle entre zarza y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni les temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo iba a ser las personas a las que el profeta Ezequiel le iba a tener que hablar? Dios las describe como personas rebeldes. ¿Cómo somos nosotros, mi hermano? ¿Ya? El otro día, delante veía un video, ¿cierto?, que decía que todos los abecedarios del mundo empiezan con A, B, C, D, ¿cierto? Todos los abecedarios empiezan A, B, C, D. Pero, mis queridos hermanos, el abecedario del cielo comienza con O, B, D, C, ¿ya? Mis queridos hermanos, nosotros no debemos ser rebeldes, ¿ya? No debemos ser rebeldes a lo que el Señor nos manda por medio de su palabra. Si nosotros somos rebeldes, lamentablemente
Dios nos va a juzgar. Lamentablemente vamos a tener que vivir las malas consecuencias de nuestras malas decisiones. Y como bien lo explicaba nuestro hermano, ¿cierto?, en los estudios anteriores, después no vamos a poder ni echarle la culpa ni a Dios ni al diablo, sino la culpa la vamos a tener nosotros mismos por las malas decisiones que tomamos, no en base a la palabra del Señor. Si queremos que nos vaya bien en la vida, si queremos ser bendecidos de parte de Dios, debemos obedecer la palabra del Señor. Yo no le digo, hermano, obedezca la palabra del hombre o de la mujer, obedezca, ¿cierto?, la palabra del Señor. Ahora mismo, si uno, ¿cierto?, le está hablando algo que no va de acorde a la palabra, como bien decía un hermano también otro día, ¿cierto?, usted puede decirnos, pastor, mire, me parece que está fuera de orden, porque la palabra de Dios dice esto. La palabra, mi hermano, es la que nos ordena a todos nosotros, desde el pastor para abajo, ¿cierto? La palabra es la que manda, la que rige, la que nos ordena. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se encuentra con personas y le dice, hermano, ¿por qué no se está congregando? Y el hermano, ¿cierto?, le dice, no, porque no quiero, porque no siento ganas, porque estoy desanimado, porque tengo otras cosas más importantes que hacer, ¿cierto? Uno está desobedeciendo un mandato bíblico, ya, claramente. Cuando uno, por ejemplo, una vez yo me encontraba evangelizando, y había una persona, ¿cierto?, que yo le dije, oye, te invito a la iglesia. Y esta persona dijo, no, yo soy evangelista y yo no creo en la iglesia. Está desobedeciendo, porque Dios, ¿cierto?, por medio de Cristo fundó la iglesia, ¿ya? El Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo no necesito congregarme porque yo soy la iglesia y donde vaya, yo soy la iglesia. Eso no es así, mi hermano, porque la palabra de Dios tiene mandamientos claros sobre eso, ¿ya? Entonces, en todo aspecto, mi hermano, donde llevemos la palabra del Señor, siempre Dios tiene una dirección clara para nosotros. Ahora, si nosotros decidimos hacer nuestra voluntad a nuestra manera, un día, ¿cierto?, vamos a tener que presentarnos delante del Señor, pero nadie va a poder decir a la persona que no se lo dijeron, ¿ya? Y esta es la misión del profeta, hablar, escuchen o no escuchen las personas. Y mi querido hermano, es muy difícil y es muy complejo. Uno mismo como pastor, yo lo que más quiero, ¿cierto?, es que la iglesia crezca, llenar la casa del Señor, que esté llena de hijos, ¿cierto?, la casa del Señor, pero muchas veces uno se encuentra con la dura tarea de tener que decirle a la gente, mira, esto dice la palabra frente al matrimonio, por ejemplo, o esto dice la palabra frente a la convivencia, o esto dice la palabra, ¿cierto?, frente al compromiso de uno como cristiano, o estos son los mandatos de Dios, ¿cierto?, de la gran comisión, que son para todo hijo del Señor. Y hay gente que muchas veces no le gusta, ¿cierto?, el consejo de la palabra del Señor, pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno tiene que obedecer lo que Dios nos manda, ¿ya? El pueblo tiene que obedecer la palabra y el profeta tiene que obedecer el hablar lo que Dios les manda, ¿cierto?, y le pide que hable. Ezequiel no tenía que tenerles miedo, ¿ya? El miedo, mi hermano, muchas veces impide que los pastores, los ministros, los predicadores, los maestros de la palabra hablen la palabra como corresponde, ¿ya? Mi querido hermano, no es necesario ser grosero, no es necesario ser hiriente, no es necesario tampoco evidenciar a las personas con nombre, ¿ya? Ni dejar en vergüenza ni en ridículo a nadie cuando uno predica la palabra, pero uno tiene que ser claro, ¿ya? Cuando uno transmite el mensaje debe ser claro, esto dice la palabra del Señor, esto ha dicho el Señor por medio de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, hay muchos pastores o predicadores o maestros que porque la gente no se vaya de la iglesia, que por tener un grupo más grande, que porque no herir la susceptibilidad de nadie, acomodamos la palabra, ¿cierto?, a lo que la gente quiere escuchar. Y al final, la iglesia se convierte en un montón de cabritas en vez de tener un rebaño de ovejas, mis queridos hermanos. ¿Ya? Entonces, nosotros los pastores, los predicadores, los maestros de la palabra, debemos hablar la palabra del Señor con las mejores palabras posibles, usando toda nuestra educación al alcance nuestro posible. No es necesario ser grosero ni ser gritón en el púlpito, pero es necesario decir la verdad. Pablo dijo, si yo temiera a los hombres antes que Dios, no sería ministro del Evangelio. En una ocasión, mis queridos hermanos, yo tenía un amigo, ¿ya? Un amigo que él, ¿cierto?, tenía un hermano que estaba en pecado, ya en pecado, había caído en adulterio, había abandonado a su esposa, se había ido con otra mujer y el hermano era pastor, ¿ya? Y
conversando con este amigo, ¿cierto? Yo le expliqué el evangelio, le dije, mira, no, esto es lo que dice la palabra, él no puede ejercer el pastorado, él no puede seguir siendo ministro del evangelio, porque él cayó, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y le cité los textos bíblicos. Y él me dice, no, pero es que Dios puede restaurarlo, es que Dios puede esto, Dios, ¿cierto? Ahora, haciendo una interpretación subjetiva del texto bíblico, una interpretación acomodada a mi manera, o lo que yo pienso que Dios dice en su palabra, ¿cierto? De hecho, hasta él me dijo, bueno, ¿y quién le dio la esposa a él, cierto? Quizás no se la dio Dios, quizás Dios no lo unió, siendo que la Biblia dice, lo que Dios ha unido en el matrimonio, ¿cierto? No lo separa el hombre, ni la mujer, ni nadie, obviamente. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Amigo mío, le dije, mira, tú nunca, ¿cierto? Yo le dije, tú nunca vas a poder ser un ministro del evangelio. Tú nunca vas a poder ser un ministro del evangelio, porque tú prefieres el amor por tu familia, por tu hermano, aunque él esté mal, y prefieres que él se condene y condenarte tú con tu familia antes que agradar al Señor. Entonces, mi hermano, la tarea de ser un ministro de Dios, de ser un profeta de Dios, es una tarea compleja. Muchas veces a nosotros nos va a tocar hablarle la verdad a nuestra familia, a nuestros propios familiares, ¿cierto? Demostrarle con la palabra en la condición de vida que ellos están. Y muchas veces se confunde, ¿cierto?, el amor por la familia, que no quiero que se enojen, que no quiero malas caras en la casa, pero uno, ¿cierto?, como hijo de Dios debe hablar lo que Dios nos dice, obviamente, ocupando las mejores palabras y siempre ocupando el momento, las palabras y la sabiduría que Dios nos da, los tiempos oportunos, pero uno tiene que declarar lo que la palabra de Dios dice. Escuchen o dejen de escuchar. Para poder declarar esto, ¿cierto?, con sabiduría, Dios le dice a Ezequiel, mira, cómete el rollo, ¿cierto? Cómete el rollo que está lleno de ayes, de endechas, ¿cierto? De lamentos, si es que el pueblo no obedecía el mensaje. ¿Qué es lo que simboliza el rollo? El rollo, mi hermano, es la palabra del Señor. Ezequiel debía alimentarse de la palabra del Señor para después lo que él predicara, ¿cierto? Lo que él hablara fuera de acuerdo con la palabra del Señor. Hoy en día, nosotros los predicadores y todo cristiano, mi hermano, ¿cierto?, es llamado a alimentarse de la palabra del Señor para después aconsejar, instruir, capacitar, enseñar, corregir, reprender de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, no de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo, ¿cierto?, a mi interpretación particular de la Biblia, no de acuerdo a lo que yo estimo más conveniente para el minuto, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña en cada aspecto de la vida. Por eso es importante que nosotros, mi hermano, ¿cierto?, cada cristiano se alimente de la palabra del Señor, ¿ya? Usted, mi hermano, cuando lee la Biblia, se alimenta de la palabra, usted aprende a conocer a Dios, aprende a conocer la voluntad del Señor y después usted va a predicar de acuerdo a lo que la palabra de Dios les dice. Por ejemplo, si alguien, ¿cierto?, le dijera, no, es que Dios, ¿cierto?, permite el aborto, por ponerle un ejemplo, usted de inmediato, ¿cierto?, le salta el chispazo, ¿cierto?, y usted dice, no, es que la Biblia dice no matarás, ¿cierto? Entonces Dios no está a favor del aborto, de ninguna manera, mi hermano. No, pero es que fue por una violación, entonces ahí es permitido, le va a decir la persona. Pero es que la Biblia es clara, no matarás, no daré por inocente al que derrame sangre inocente, ¿ya? Entonces, mi hermano, cuando uno aprende a alimentarse de la palabra de Dios, uno tiene conceptos claros para poder predicar al mundo, ¿ya? Dios le dice que te envío a ellos, si yo te enviara a otros, le dice Ezequiel, ellos sí te van a escuchar. Imagínense, Dios le dice, mira, te envío al pueblo de Israel, no te va a ir tan bien, pero si yo te enviara a pueblos lejanos, a otras tierras, ellos sí te van a escuchar. Y es como cuando Jesús dice, ¿cierto? Nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿ya? Y muchas veces nos pasa así a nosotros los predicadores, los pastores, ¿ya? Nosotros nos pasamos la vida enseñándole a la iglesia, enseñándole la palabra del Señor, pero muchas veces, ¿cierto?, las ovejitas quieren escuchar el mensaje de otro lado, o les gusta el mensaje de otro predicador, o quieren ir a otra iglesia a ver si es que le predican algo nuevo, algo fresco, ¿cierto? Entonces nadie de repente es profeta en su propia tierra, pero nosotros debemos seguir cumpliendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy nosotros igual tenemos, mi hermano, una comisión, y esta comisión es para todos los creyentes, para todo hijo de Dios nacido de nuevo, es esta comisión. Jesús, ¿cierto?, por medio de nosotros, quiere advertir al mundo ya sobre las cosas que van a venir.
Y esta comisión se conoce como la Gran Comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y llamar a las personas al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios. Esta tarea de predicar, mis queridos hermanos, no es solamente de los pastores o los líderes o de los evangelistas y los misioneros. Esta es una tarea que le corresponde realizar a todo cristiano, de ir y predicar el Evangelio, ¿ya? Así que no nos desmotivemos, ya si es que no vemos mucho fruto, el fruto que nosotros anhelamos. Porque esto mismo le pasó a Ezequiel. Quizás Ezequiel cuando predicaba, ¿cierto? Quería que toda la gente recibiera el mensaje y lo aceptara y llamaba al altar y todos pasaran al frente, ¿cierto? A reconciliarse con el Señor. Pero Ezequiel se encontró de que no todos recibieron el mensaje, pero uno, dos o tres, ¿cierto? El remanente escogido sí recibió el mensaje. Asimismo nos va a acontecer a nosotros. Presentemos también como Ezequiel el Evangelio de todas las formas posibles, para que de alguna u otra forma llegue a la vida de las personas. Vamos a hablar ahora, ¿cierto?, sobre la responsabilidad del profeta. Veamos lo que dice el capítulo 3. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos. Si yo a ellos te enviara, ellos te oirán, mas la casa de Israel no te quedará oír, porque no quiere oír, porque no me quiere oír, porque toda la casa de Israel es dura de frente y de obstinado corazón. Imagínense. Y en el versículo 16, mi hermano, dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es lo que es una atalaya, mi hermano? Una atalaya en esos tiempos, ¿cierto?, era un centinela, uno que estaba en una torre alta, ¿cierto?, de noche y de día, vigilando cuando venía el enemigo o venía un peligro. El atalaya tenía que gritar, ¿cierto?, tenía que tocar trompeta y decir al pueblo: tiene que prepararse porque nos van a atacar. Y el que no oía la trompeta iba a caer por su propio peso. Pero el atalaya, ¿cierto?, si se quedaba dormido o si estaba despistado y no advertía del peligro y venía el enemigo, después el que cobraba, ¿cierto?, por así decirlo, era el atalaya. A él se le pedía cuenta, ¿cierto?, por no advertir al pueblo, ¿ya? Entonces Dios le dice: mira, yo te he puesto por atalaya, Ezequiel. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero la sangre demandaré de tu mano, ¿ya? Y también pasa, ¿cierto?, lo mismo, que si el justo se aparta, Ezequiel también debía llamarlo al arrepentimiento. Bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, o la responsabilidad del profeta? Primeramente, alimentarnos del rollo de la palabra del Señor cada día, alimentar nuestra vida espiritual de la palabra del Señor, de la oración, para estar fortalecidos y llenos del conocimiento del Señor para predicar el Evangelio. Lo segundo, el rollo iba a ser dulce en la boca, pero iba a amargar el vientre. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mi hermano? Que la palabra del Señor, muchas veces cuando la leemos, la estudiamos, cuando aprendemos de la palabra, es muy grata, es muy gratificante y nos sentimos tan bendecidos de parte del Señor, pero muchas veces nuestro vientre se amarga cuando quizás vamos a predicarle a nuestra familia y no quieren recibir, cuando le vamos a predicar al vecino y no quieren recibir, cuando le vamos a predicar al mundo y se burlan o no quieren recibir o empiezan a pelear con nosotros porque no quieren recibir el mensaje. Es dulce la palabra en nuestra boca, pero amarga, ¿cierto?, nuestro vientre cuando muchas veces nos encontramos con la realidad de compartir este mensaje. Lo otro, debemos hablar, ¿cierto?, lo que Dios nos manda en la palabra, como instrumentos, como profetas, como predicadores, maestros, pastores, ministros del Señor. Debemos hablar lo que Dios nos manda en la palabra. No somos llamados, mi hermano, a inventar el mensaje. No somos llamados a traer una nueva revelación o llamados a mezclar el mensaje con ideas o filosofías del mundo, de la psicología o de superación personal. No, somos llamados a transmitir el mensaje de forma fiel, ¿ya?
Tampoco somos llamados a torcer la palabra y acomodar la palabra para nuestro tiempo, ¿cierto? No es que hoy en día, como hay tantas personas del movimiento LGBT, ¿cierto? Vamos a cambiar los textos bíblicos y vamos a decir de que Dios no se hace problema con ese tipo de pensamiento o de filosofía. No, mi hermano, somos llamados a transmitir el mensaje con fidelidad. Debemos, ¿cierto?, predicar y advertir a las personas, les guste o no les guste, reciban o no. Nosotros es nuestra responsabilidad hablar. Si no obedecen, salimos de nuestra responsabilidad simplemente, mis queridos hermanos, ¿ya? No somos llamados, ¿cierto?, como les dije, a inventar el mensaje. Si no hablamos por miedo, ¿cierto? O por vergüenza, no, que me da vergüenza predicarle a mi vecino, me da vergüenza hablarle a mi familia, me da vergüenza que mis compañeros de trabajo sepan que yo soy cristiano. Un día, mi hermano, Dios nos va a pedir cuenta de que por qué no advertimos, ¿cierto? ¿Por qué no predicamos la palabra? Ahora, mis queridos hermanos, si yo le preguntara, ¿existen profetas en el día de hoy, después de todo esto, lo que hemos estudiado en el libro, en los primeros 3 capítulos de Ezequiel, ¿usted cree que existen profetas en el día de hoy? Y la respuesta es sí, ¿ya? Si hay profetas, profeta, mi hermano, es aquel que conoce la palabra, que vive la palabra, que tiene una relación genuina, real y verdadera con Dios, al cual Dios por medio de su palabra le dice, mira, anda y predícale esto a tal persona, anda y dile a esta persona, la palabra de Dios dice así, ¿cierto? Y en este tiempo, mi hermano, sin ni siquiera hacer una ostensión de decir, no, yo soy un gran profeta, o qué sé yo. No, mi hermano, profeta, el ministerio profético lo podemos cumplir cada uno de nosotros como cristianos. Cuando tomamos la palabra del Señor y decimos, mira, esto dice el Señor en su palabra, la función profética sigue vigente. Es necesario seguir llamando a las personas al arrepentimiento, a la comunión con Dios y a obedecer la palabra del Señor. Eventualmente, mi hermano, Dios muchas veces quizás puede mostrarnos algo, un sueño, una visión, ¿cierto? Eventualmente puede pasar, tampoco es algo de todos los días o que ocurra siempre a cada minuto, a cada instante, ¿ya? Entonces, eventualmente Dios lo hará, pero el llamado, ¿cierto?, a predicar la palabra y a mostrar el camino y a que la gente se reconcilie con Dios es un llamado que todo cristiano debe cumplir. Para hablar la palabra, ¿cierto?, como les decía, mis queridos hermanos, no es necesario ser grosero, ni hiriente, ni predicar a los gritos, ¿cierto?, como si uno estuviera enojado o ofuscado, ¿cierto? Pero hay que ser claro y hay que ser sabio, mi hermano, ¿ya? Claro y sabio. No podemos decir a lo malo que está bien, ¿cierto? Ni tampoco decir a lo que está bueno, decirle que está malo. Debemos transmitir el mensaje con claridad, con sabiduría, con amor, ¿cierto? Pero debemos ser claros, debemos ser sinceros. Y si muchas veces quizás el mensaje que predicamos puede herir a alguien, uno tiene que decirle, mira, lo siento, pero no es lo que yo opine, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, no es lo que yo me gustaría quizás. Es lo que la palabra de Dios, lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Esto es cierto, así dice Jehová, así dice el Señor en su palabra. Y muchas veces, mi hermano, como lo hacía nuestro pastor antiguo, ¿cierto?, que ustedes muchas veces recuerdan, decirle, pero mira, léete, ¿cierto? Ve acá, acá dice la palabra, ¿cierto? En Juan 3:16, ¿cierto? En Efesios 4:1, ¿cierto? Lee y mostrarle con Biblia en mano lo que dice Dios, para que las personas no crean, ¿cierto?, que es algo inventado por nosotros, sino que nosotros simplemente estamos compartiendo lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Amén. ¿Qué aplicaciones, mi hermano, sacamos de este primer estudio? En primer lugar, debemos tener una visión clara de Dios, que Dios es quien nos comisiona a cumplir esta tarea, ¿cierto?, de hablar su palabra. Cuando nosotros tenemos esta visión clara, ¿cierto?, olvídese de estar mirando al mundo, de estar mirando para atrás, de estarse perdiendo en estas fiestas patrias, en estar pensando ahí en volver a las ramas, ¿cierto?, a todas esas cosas. Olvídese de eso. Si usted tiene una visión clara de Dios y ha tenido un encuentro genuino con el Señor, usted no va a volver a mirar para atrás, usted va a mirar hacia adelante porque usted mira hacia el cielo, ¿cierto? Lo segundo, ya fuimos, mi hermano, comisionados por Dios en la gran comisión, y esto es tarea de todos los cristianos. Jesús ya nos comisionó a todos los cristianos en la gran comisión. Ahora es nuestro deber, ¿cierto?, alimentarnos del rollo de la palabra, tener una relación con Dios para poder ir y predicar el evangelio. Y lo otro, mi hermano, cumplamos las órdenes de Dios.
hablemos, ¿cierto?, lo que Dios nos manda y dejemos los resultados al Señor. Muchas veces esto también ocurre, ¿cierto?, con los pastores, los evangelistas, que muchas veces se frustran, mi hermano, porque dicen, mira, llevo 5 años, llevo 4 años, no sé, llevo 7 años predicando, y no se convierte nadie. Nadie llega a la iglesia no crece, no tengo ministerio, dicen algunos, Dios no me llamó al pastorado, Dios no me llamó a ser evangelista, llevo predicando 7 años, ¿cierto? Y nadie se convierte al evangelio, Dios no me usa para ganar almas, pero tú estás 7 años predicando la verdad. Ahora, mi hermano, si tú quieres, ¿cierto?, que el templo se llene, ¿cierto?, hagamos asado todos los domingos, con harta bebida, hartos jugos, con juegos típicos, con lo que sea, mi hermano, y siempre va a tener un templo lleno, ¿ya? Pero obviamente no les prediquen la verdad, no les digan la palabra como corresponde, porque si tú le empiezas a hablar la verdad, la gente se va a ofender y se va a ir, ¿ya? Entonces, mi hermano, nosotros no debemos ser pragmáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que significa ser pragmático? Hacer las cosas, ¿cierto?, porque funciona, lo hacemos y dejamos a un lado la palabra del Señor. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra, ¿ya? Y ocupar el método de Cristo para hacer el ministerio y hacer la obra del Señor. No somos llamados a inventar, ¿cierto?, el Evangelio, somos llamados a predicarlo con fidelidad. Entonces, mis queridos hermanos, no te sientas mal si muchas veces no ves los resultados que tú quieres, pero si tú el mensaje que lo estás compartiendo de forma verdadera, de forma fiel, viviendo lo que predica, ¿cierto?, de una buena manera, con las mejores palabras y la mejor sabiduría posible que Dios te ha dado, tú te estás esforzando por transmitirlo con fidelidad al mensaje, no te sientas mal, ¿cierto?, si es que no ves el resultado que tú quieres. Muchos de los profetas en la Biblia no vieron los resultados, ¿cierto?, que ellos querían. Lo vimos en Isaías, lo vimos en Jeremías y también lo estamos viendo el día de hoy en Ezequiel. Jesucristo mismo, mi hermano, cuando Él predicó, ¿cierto?, multitudes lo seguían. Cuando Cristo murió casi solo en esa cruz. Solamente unas mujeres, ¿cierto?, y Juan estaba a los pies de la cruz. Después de la resurrección solo habían 120 que estaban reunidos y habían permanecido fieles al mensaje. Lo mismo, mi hermano, nos puede pasar también a nosotros. No ver el fruto que deseamos, ¿cierto? Pero si somos fieles a Dios, un día seremos recompensados por parte del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, mi amado hermano. Y este es el primer estudio del profeta Ezequiel. Vamos a orar para entregar esta palabra. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza que tú nos muestras por medio de la vida del profeta Ezequiel, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener un encuentro, Señor, contigo, una visión clara de ti que cambie nuestra vida, Señor, de una forma radical, profunda y poderosa. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos, Dios mío, de tu palabra para poder hablar, Dios mío, lo que tú nos enseñas por medio de ella, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, Señor, a dejar los resultados en tus manos, Señor. Padre Santo, solamente hacer las cosas conforme a lo que tú nos dices, Señor. Amado Dios, ayúdanos a ser fieles en la comisión que tú nos entregaste a nosotros como discípulos, como cristianos, Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, el que tiene oídos, que oiga, Señor. Padre, en nuestro anhelo ver muchas almas, ver mucho fruto, pero todo, Señor, descansa en tu soberanía y en tu voluntad también. En el nombre de Jesús entregamos este estudio. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que Dios les bendiga.